Esta llamada se está grabando. Ok, entonces. Ay, disculpen. Vamos a hablar, hasta la clase anterior nosotros estábamos hablando de todo lo que de todo lo que era los distintos tipos de texto. Hoy vamos a hablar específicamente un poquitito sobre lo que es el texto lírico y todos los componentes del texto lírico. El texto lírico, para los que no se acuerdan, era todo lo que tenga que ver con poemas, poesías y ese tipo de textos que tengan entonación, musicalidad y distintos tipos de versos y patrones. Entonces, en lo primero que tenemos que tener en cuenta dentro del texto lírico es que vamos a encontrar a la rima. La rima es un recurso fundamental que lo que hace es organizar a este texto y lo que más importante atribuye es que da musicalidad, ritmo y una estructura dentro del poema. Entonces, la rima siempre se va a referir a lo que es la repetición de sonidos, generalmente al final de los versos, que puede seguir diferentes tipos de patrones según el tipo de rima que tengamos y la intensidad del autor. Entonces, por un lado tenemos lo que es la rima consonante y la rima asonante. Entonces, la rima consonante es la que repite todos los fonemas a partir de la última vocal acentuada. Recuerden eso, tenemos que tener en cuenta, muy importante, las vocales acentuadas. Entonces, dentro de la rima consonante tenemos que recordar que siempre vamos a tener, como dice su nombre, una consonante que se deba repetir dentro de la vocal acentuada. Acá tenemos, por ejemplo, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha ido. Esta vocal acentuada combina o se repite en el siguiente verso con ha ido. Y se repite la consonante, la D y la D. O en el jardín hay una flor que brilla con gran esplendor. Lo mismo, or y or, primera rima, primer verso, segundo verso. Y repetimos consonante, ere, ere. Por si no se acuerdan, nosotros por un lado tenemos las vocales A, E, I, O, U. Por el otro lado tenemos todas las otras consonantes, todas las otras letras. N, S, T, W, L, R, etc. Entonces, para que tengan en cuenta que era una consonante. Lo mismo, la luna llena ilumina el cielo, mientras el viento suena en el vuelo. Lo mismo, lo y lo. Primer verso, segundo verso. La L se repite en ambos casos y la vocal acentuada siempre va a ser O y O. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la última vocal acentuada de la última palabra. Eso es una rima consonante. La rima asonante imperfecta o parcial es aquel en el que únicamente las vocales de la última del último fonema es lo que acentúa en todo el verso. Por ejemplo, en la noche canta la luz y el viento suave trae su cruz. En este caso, nosotros repetimos vocales, pero si se dan cuenta, ya no repetimos consonantes. Acá tenemos una L y acá tenemos una R. O las estrellas brillan en el cielo, mientras en el silencio abraza el suelo. Lo mismo, yo tengo una I y una O, pero ya no se repiten. Lo que repito es la E y la O. No se repite otra consonante. ¿Se entiende? ¿Me pueden decir, por favor, si se entendió esta parte? ¿Sí? Ok. Entonces, antes de seguir con esta parte, vamos a ir a hacer un pequeño análisis o algo un poco más profundo para poder seguir entendiendo toda la parte de texto lírico.
Entonces, yo en primer caso voy a tener entonces, ¿qué es el verso dentro del vocabulario? Primero tenemos que tener en cuenta cómo se compone el texto lírico. Entonces, el texto lírico, en primer caso, siempre se va a presentar dentro de un poema, una poesía o este tipo de textos que generalmente son los que componen. Entonces, un poema es un texto lírico. Ahora, en primer caso tenemos al verso. El verso es la línea del poema. Necesita de otros versos para poder comunicarse. Entonces, acá en verde nosotros tenemos ¿qué es un verso? Carne de yugo ha nacido. Ese es mi primer verso. Más humillado que bello. El segundo verso. Con el cuello perseguido. Tercer verso. Por el yugo para el cuello. Cuarto verso. Cada uno es un verso. ¿Y qué es una estrofa? El conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos siempre al ritmo y a la estructura para mantener mi poema. Entonces, todo esto que yo había leído, primer, segundo, tercer y cuarto verso, va a conformar lo que es mi estrofa. Y cada una de mis estrofas en conjunto formará lo que es el poema o la poesía. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar sobre la métrica, cómo se puede medir los versos, porque esto es lo que vamos a empezar a analizar en este tipo de oración, en este tipo de textos. Entonces, la métrica regular, cuando todos los versos de una estrofa tiene el mismo número de sílabas. Ejemplo, en el cielo brilla la nube, la luna. Susurra el viento entre los pinos, la noche viste su fortuna, guardan sus secretos los caminos. En este caso yo tengo, en el cielo brillaba la luna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sílabas. Yo tengo que empezar a contar todas las sílabas que suman a mi verso. Susurra el viento entre los pinos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de nuevo. Entonces, en cada uno de mis versos, si yo sumo 9, yo tengo una métrica regular. Y en una métrica irregular es cuando todos los versos de la estrofa no tienen el mismo número de sílabas. Ay, se me corrió, perdón. Entonces, el sol se esconde tras las montañas lejanas. Las hojas caen sin rumbo en el aire. Un suspiro se pierde a la distancia y la tarde se desvanece lentamente. El sol se esconde tras las montañas lejanas. En este caso yo tengo 12 sílabas. Las hojas caen sin rumbo en el aire, 11 sílabas. Un suspiro se pierde en la distancia, vuelve a ser 11 sílabas, y la tarde se desvanece lentamente, 13 sílabas. Ahora, me dirán, pero profe, ahí parece ser que hay 12 o hay 14. En ese caso, nosotros tenemos que tener en cuenta las licencias métricas que tiene mi texto lírico. ¿Qué yo quiero decir con estas licencias métricas? Son distintos tipos de permisos que se dan dentro del texto lírico para poder tener ese número completo de sílabas. En primer caso, la primera licencia, y es una licencia obligatoria, sí o sí yo tengo que aplicar a la hora de sumar mis sílabas, es la sinalefa. La sinalefa es la unión de una sola sílaba con dos vocales que se encuentran al final de una palabra y al comienzo del otro. Por ejemplo, veamos a este ejemplo de Becker, donde dice, del salón en el ángulo oscuro. En este caso, yo sí cuento
digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sin embargo, ¿qué me dice? Que se debe unir en una sola sílaba dos vocales que una se encuentra al final de la palabra y el otro al principio de la otra. Entonces yo tengo esto, ángulo y obscuro. Ángulo termina con O, obscuro comienza con O. Entonces yo ahí me veo obligado por la licencia de Sinalefa a tener que unir del ángulo oscuro. Esto forma una sola sílaba. Entonces, en realidad, yo tengo 10 sílabas dentro de este verso. ¿Entienden lo que es la sinalefa? Ok. El hiato. El hiato es, en palabras distintas, la separación de dos sílabas de dos vocales que, en principio, podrían haberse unido en una sola palabra. El hiato, a diferencia de la sinalefa, no es obligatorio. Es en caso de que nosotros necesitemos que tenga el mismo número de sílabas dentro en el verso. Por ejemplo, vestidos los dejó de hermosura. En este caso, si yo cuento de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo puedo decir, pero acá parece ser una sinalefa. Sin embargo, cuando yo tengo esta H, yo puedo cometer por hiato la separación. En este caso, ya no es obligatorio la sinalefa. La sinalefa es obligatorio sí o sí cuando yo tengo vocales. Y en las vocales, por el sonido, también vamos a tener a la Y. Entonces, una Y también forma sinalefa. En cambio, en el hiato, yo siempre tengo una consonante que separar, o en todo caso, se debe tener en cuenta ciertos parámetros para tener hiato. No es obligatorio. Ahí yo puedo tener sinalefa si es que necesito de esa licencia. Pero, perdón, ahí yo puedo tener hiato si es que necesito de esa licencia. Ahora, diéresis, lo mismo. Diéresis tampoco es obligatorio. Es en el caso de que yo sí o sí necesite de esa licencia para poder sumar o restar, en el caso de necesidad, el número de sílabas. Por ejemplo, la del que huye del mundanal ruido. En este caso, yo tengo que la del que huye del mundanal ruido, acá, que huye, yo puedo decir, ahí hay hiato, pero también yo tengo sinalefa. Entonces, por regla general, yo siempre voy a sumar. Pero en el caso de que yo quiera separar porque necesito que haya más separaciones, voy a aplicar la regla del hiato. Sin embargo, diéresis me refiero a esto. Ruido en realidad se separa en estas dos vocales, ruido. Perdón, sílabas, ruido. Pero porque yo necesito, por ejemplo, por alguna razón, seguramente los otros versos, 11 sílabas, entonces yo le agrego una diéresis acá a la U para que pueda separarse la U de la I. Y ahí yo tengo diéresis. La sinéresis tampoco es obligatoria. Es en el caso en el que consiste romper un hiato al unir dos vocales abiertas, pronunciándolas como una sola. Por ejemplo, todo de orgullo y de creación temblaba. Acá, por ejemplo, yo tengo que todo de orgullo, estoy formando una sinalefa y, como les dije, la I siempre va a formar parte de sinalefa. Entonces también O, I vuelven a formar una sílaba. Y acá en realidad yo tengo que separar creación si es en forma gramatical, pero yo necesito unir para que haya 11 sílabas. Entonces, en ese caso, no es obligatorio, pero necesito que haya 11. Entonces, acá yo junto creación.
crea, en este caso, por más de que era un hiato, yo por sinéresis vuelvo a unir. ¿Se entiende de estas licencias métricas? ¿Tienen alguna duda de cómo se hace estas licencias métricas? ¿Entienden que solamente la sinalefa es obligatoria, mientras el hiato, diéresis y sinéresis es algo que nosotros necesitamos? Solamente en el caso de necesitar vamos a aplicar. Por favor, me dicen si es que no están entendiendo algo. Bueno, continúo si no hay ninguna duda. Entonces, lo segundo que voy a tener en cuenta es el número de sílabas que yo voy a tener dentro de mis versos en una estrofa. Si el número de sílabas que yo tengo en cada verso es menor o igual a 8, yo tengo que ese verso es de arte menor. Si es que yo tengo igual o más de 9 versos, yo digo que es de arte mayor. Entonces, ahí voy a ir empezando a llamarlos de distintas formas. El verso puede ser bisílabo, misma, 2 sílabas, trisílabo, un hombre pasó, en este caso yo tengo 3 sílabas, tetrasílabo, embosado, embosado, 4, y así sucesivamente. Eneasílabo, en el caso de que yo tenga 9, y en ese caso ya va a ser arte mayor. Entonces, yo puedo decir que además de tener este tipo de clasificación, también tengo que tener en cuenta a las rimas. Como les había dicho a comienzo de la clase, tenemos rimas consonantes y rimas asonantes o parciales. En el caso de las rimas consonantes, yo debo tener la acentuación desde la última vocal y riman en consonante y en vocal. Por ejemplo, mil gracias derramando, ando, esto 1, y además yo empiezo a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces yo tengo 7 sílabas, vuelvo a mi cuadro y me acuerdo que son aquellos que tienen 8 o menos sílabas. Es entonces de arte menor y yo le asigno la primera letra del abecedario, pero en minúscula. Cuando es arte menor, minúscula. Cuando es arte mayor, mayúscula. Y pongo el número de sílabas que le corresponde a ese verso. Pasó por estos sotos con presura. Lo mismo, tengo 11 sílabas, vuelvo otra vez a mi cuadro, veo que 11 es arte mayor. Le agrego la siguiente letra del abecedario, pero en mayúscula, porque el arte mayor se representa en mayúscula. ¿Se entiende entonces cómo yo voy a representar arte mayor, arte menor y cómo debo escribir al lado de las sílabas? Ok. Y yéndonos mirando, lo mismo yo vuelvo a tener, que es la misma consonante, tengo la misma rima consonante y veo que vuelve a repetirse las 7 sílabas y vuelvo a agregarle la misma letra, porque tienen que entre ellos riman. Entonces, este verso tiene una combinación con este verso. Después, con una sola figura, Ura combina con estos dos versos de acá, pero tiene 7 sílabas. En este caso, porque tiene la misma combinación, vamos a decirle, entonces le asignamos la misma letra de la sílaba del cual
tiene rima, pero sin embargo, por tener 7 sílabas, le agrego la letra perdón, al ser arte, como tiene 7 sílabas, tiene la representación de arte menor. Entonces, le pongo 7B en minúscula. Ok. Antes de seguir con este análisis, esto es algo que yo les voy a pasar. Es la forma en la que ustedes tienen que tener en cuenta para poder analizar entonces un tipo. ¿Se ve, chicos, o quieren que vaya aumentando nomás? Porque creo que no se ve bien. Voy a ir aumentando nomás, porque creo que de esta manera, porque está hecho en Word. Ahí se ve bien. Ok. Entonces, ¿cómo hago yo el análisis métrico? Lo primero es separar cada verso en sílabas y redondeo las sinalefas, porque me acuerdo que las sinalefas son obligatorias. Entonces, sépase pues que ya no puedo. En ese caso, yo no tengo ninguna sinalefa y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantarme ni caerme, lo mismo, no tengo sinalefas. Que al menos puedo tener, en este caso, que acá yo termino en vocal, comienzo con vocal, entonces acá yo tengo una sinalefa. Perdido a fortuna el miedo. Perdido, termino en vocal, comienzo en vocal, es una sinalefa. Fortuna el, na, a, termina en vocal, comienza en otra vocal, el, entonces acá tengo otra sinalefa. Lo siguiente es contar la cantidad de sílabas que tengo por cada verso. Entonces, acá yo empiezo a sumar, empiezo a contar. El primero nosotros teníamos que era 8 y acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en este caso yo tengo. Pero acá empiezo a aplicar la siguiente regla, que es la de la acentuación. Cuando mi última palabra que yo tengo dentro del verso es agudo, le sumo 1 a las sílabas totales. Cuando la última palabra de mi verso es agudo, llano grave, le dejo igual. Si la última palabra del verso es esdrújula, yo le resto una sílaba. Entonces, al levantarme ni caer, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero yo digo caer, caer. Se acentúa más fuerte en Eso quiere decir que es llana, porque, aguda, porque las agudas tienen la acentuación en la última vocal. Entonces, vuelvo a mi lista y veo que si yo tengo aguda, debo sumar 1 a mi número de sílabas. Entonces, le agrego más 1 y por eso tengo 8. Que al menos puedo tener que al 1 por la sinalefa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agrego 7. Miro, tener. Suena más fuerte en la última sílaba. Tener. Entonces también es agudo. Yo le sumo 1 y tengo 8. Perdido a fortuna el miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de nuevo. Entonces, en este caso, yo tengo que es completamente uno seguido del otro, 8, 8, 8, 8. ¿Se entiende? Ahora empiezo a nombrar los versos según el número de sílabas.
En este caso, yo sé que es un octosílabo porque todos tienen 8 sílabas. Entonces, cada verso es un octosílabo. Después, lo siguiente que vamos a hacer es ver si es de arte menor o mayor. ¿Se acuerdan que yo les decía que si es de arte menor es de 8 o menos? En este caso yo tengo 8, entonces es arte menor. Mayores a 8, o sea, 9 para arriba, son arte mayor. En este caso, todo arte mayor y determino que debe tener la letra en minúscula. Lo siguiente que vamos a hacer es recuadrar la rima. La rima se mira desde la última vocal acentuada a la última palabra del verso. Lo mismo. Puedo. Entonces, acá yo tengo edo, edo. Entonces, esta rima con esta. El primer verso rima con el cuarto verso y el segundo verso rima con el tercer verso. Y lo siguiente es escribir el esquema métrico del poema. En minúscula si es de arte menor, en mayúscula si es de arte mayor. En este caso, la rima yo tengo que el primero y el último, el cuarto, son la misma rima, entonces yo tengo 8A en minúscula y 8A en minúscula. Segundo verso y tercer verso tienen la misma rima, y entonces agrego una B minúscula, B minúscula. En este caso, todos los versos de este poema van a ser de arte menor. Después, especificar el tipo de rima. Cuando riman con vocales y consonantes, va a ser una rima consonante. O si solo riman en vocales, va a ser rima asonante. En este caso, todos riman en forma de consonante, porque yo tengo D y D, E y O, E y O. Y en ambos casos tienen rimas consonantes. Entonces, esto sería el análisis básico que debemos tener. Después vamos a hablar sobre las estrofas. Entonces, además de eso, yo tengo que tener en cuenta cuándo son versos sueltos. Los versos sueltos son aquellos que todo lo demás tiene una rima entre ellos y hay un verso que no rima con ninguno. Ejemplo, las mujeres y las flores son parecidas. Mucha gala a los ojos, al tacto espina. Parecidas y espina tienen una rima entre ellos, mientras que flores y ojos no tienen rima. Entonces esos son versos sueltos. Los versos blancos son aquellos que se forman en un poema y por más de que se ajusta al verso, no presentan rima. Entonces, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón su nido colgar. Y otra vez con el alma sus cristales, jugando llamarán. En este caso, ninguno de ellos tiene una rima uno con el otro. Sin embargo, los versos mantienen una medida dentro de la estrofa que todos tienen un ritmo. Después tenemos los versos libres. Los versos libres son aquellos que no tienen ni rima ni una medida específica. No se amoldan a una estrofa en concreto. Ahí, por ejemplo, yo tengo agua en movimiento, vida que demora la muerte, despiño extraño del que medita, al influjo de las gotas despeñadas. En este caso, ninguno de los versos tiene la misma cantidad de sílabas. Ninguno de ellos
tiene una rima fija. ¿Entienden entonces cuándo es un verso suelto, cuándo es un verso blanco y cuándo es un verso libre? Entonces, los versos según el ritmo, yo puedo tener dependiendo de las sílabas tónicas. Si la sílaba con el acento de intensidad, perdón, es la sílaba con acento de intensidad dentro de cada palabra. Las demás sílabas se van a denominar átonas y el acento ortográfico va a recaer sobre la sílaba tónica. Entonces yo voy a tener una cláusula rítmica donde yo tengo un grupo de 2 o 3 sílabas donde una es tónica y la otra va a ser átona. Ejemplo, dentro de ellos yo voy a empezar a tener trisilábico, bisilábico, trisilábico, tetrasilábico, etcétera, etcétera. Eso que habíamos visto dentro de este cuadro. Bisilábico, trisilábico, tetrasilábico. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora, dentro del bisilábico, yo voy a tener 2 tipos de nuevo de versos. Donde el primero va a ser por troqueo, donde la primera sílaba de cada par es tónica y la segunda es átona. Y jambo cuando la primera es átona y la segunda es tónica. Entonces, si yo voy a decir que tengo por troqueo, vamos a llamarlo ritmo trocaico. Luna triste de mi tierra. Luna. El que más suena fuerte es la luz. Triste. Tri. De mi. De. Tierra. Tie. Todos ellos tengo lo mismo. Tónico, átono. Tónico, átono. Tónico, átono. Tónico, átono. Entonces, a eso yo me refiero con ritmo trocaico. El ritmo yámbico es lo contrario. Primero átono, después tónico. La rosa blanca. Rosa. La rosa. Ro. Suena más fuerte la segunda. Blanca. Desde acá otra vez. Sa blanca. Entonces, en este caso, lo mismo. Blanca es la segunda y K termina siendo solita y no tiene ninguna otra sílaba a su lado. En ese caso, yo tengo el ritmo yámbico. Ahora, dentro de las trisilábicas, yo voy a tener el dáctilo, el anfíbraco y el anapesto. El dáctilo va a ser donde la primera sílaba es la tónica. El anfíbraco va a ser la segunda sílaba y el anapesto va a ser el tercero. Y acá de nuevo, quiero una niña de flor en el pelo. Quiere es el primero y es el que suena fuerte. Acá yo formo una segunda sílaba y esta es una segunda sílaba. Después, niña, lo mismo, inicio otra vez. Flor, inicio otra vez. P, inicio de nuevo. Entonces, esto va a ser un ritmo dactílico. El anfíbraco va a ser cantemos la gloria. En este caso, cantemos, T es la que suena fuerte, glo es la que suena fuerte. Y el ritmo anapesto es el que tiene la vocal tónica, la sílaba tónica en el tercer lugar. Disculpen. Dulce patria. Recibe los votos. Lo mismo. Pa es la que suena fuerte, si es la que suena fuerte, bo es la que suena fuerte y tos queda solito.
Estrofa según el tipo de ritmo. Acá yo tengo rimas, perdón, según las rimas alternadas. Cuando los versos de una estrofa riman el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Ejemplo, yo soy aquel que ayer nomás decía. El verso azul y la canción profana, en cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. Entonces, decía y había, ia, yo tengo que el primero y el tercero son los que tienen rimas. Y el segundo y el cuarto, na y na. Entonces, cuando es eso, yo puedo decir que son rimas alternadas. Rimas pareadas cuando dos versos riman entre sí. Una seguida de la otra. Del grave mal que siento, que de puro contento, con vuestra soledad me recreaba, donde con el dulce sueño reposaba. Entonces, el primero y el segundo, en este caso, tienen rimas pareadas y el tercero con el cuarto tienen rimas pareadas. Las rimas abrazadas, cuando dos versos que riman abrazan o encierran a otro verso de la misma rima. En este caso yo puedo decir, tras este, luego siendo otro accidente, que es ver que si de vida desespero, yo pierdo cuando bien vos espero. Y así ando en lo que siento diferente. Entonces, lo mismo. Una abraza a la otra. Esta va a abrazar a esta y esta va a abrazar a esta. Rimas trenzadas. Riman entre sí el primer y el tercer verso, el segundo y el cuarto, el sexto y el quinto, y así sucesivamente. O sea, uno con el otro y otro con el otro, y así sucesivamente. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos. Y siento más tu muerte que mi vida. En este caso, yo puedo decir que este se trenza con este se trenza con este es un verso libre y este vuelve a trenzarse con este. ¿Se entienden las rimas trenzadas? Ok. Después yo tengo las rimas continuas, que son cuando los versos se repiten en la misma rima. A 27 de julio, un lunes de fuerte día, allá en Roma la santa gran llanto se hacía. Lloran duques, lloran contes, llora la caballería, lloran obispos, arzobispos, con toda la eclesería. En este caso, si nos damos cuenta, no tenemos ¿cómo se diría? No tenemos la misma cantidad de sílabas, pero sí dentro de cada una de las rimas, dentro de cada uno de los versos, yo tengo que rima una palabra con otra. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con rimas continuas. No hay esto que pasa, por ejemplo, en la trenzada, donde terminan ado acá y termina ado acá. En este caso, día, caballería, clerecía, no sé por qué no me sale la palabra, y hacía. Todos ellos riman entre ellos otra vez, pero también dentro de la misma, del mismo verso, vuelven a coincidir uno con el otro. Bueno,
Dentro de las estrofas, entonces, yo tengo un esquema métrico. El esquema métrico prácticamente es una manera de expresar los aspectos del texto poético, el número de sílabas, tipo de rima, etcétera, etcétera. Eso es lo que estuvimos dando. Por ejemplo, pasó un día y otro, un mes y otro mes pasó, y un año pasado había más de Flandes, no volvía. Diego, que a Flandes partió. En este caso, yo tengo día, había y volvía, que riman entre ellos, y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ya está. Entonces, yo tengo 8 acá, después lo mismo, 7, 7 con este, y paso que se suma 1 porque es agudo. Entonces, en todos estos casos, yo vuelvo a ver si es de arte mayor o menor y le voy agregando a quien corresponda. Ahora, en esta parte está muy chiquita la letra, pero se va expresando o se va mostrando dentro de la misma, del mismo cuadro qué tipo de versos yo tengo, o sea, el número de versos que yo tengo, el tipo de estrofa que yo puedo tener dependiendo del número de versos, qué tipo de medidas yo puedo tener, las clases de rima que yo puedo tener, que solamente puede ser o asonante o consonante, y el esquema métrico que yo debo tener en cuenta. O sea, si voy a tener de arte mayor o de arte menor. Después tenemos la composición, que son en primer lugar los poemas estróficos, disculpen, son los que tienen versos agrupados dentro de las estrofas, y a eso solamente yo voy a tener en cuenta los que son de mayor complejidad. También pueden ser de menor complejidad, por ejemplo, el Segel, y tengo también el villancico o la letrilla. En este caso, entonces, hay que tener en cuenta si vamos a tener que va a ser un soneto, como es este ejemplo de este caso, en algunos casos, en algunos ejemplos, y en otros que podemos tener, por ejemplo, muerto está el corazón, ni aún el suspiro exhala del dolor, mustio y cansado, enmudece el laúd desesperado. Fastidio y soledad, doquiero miro. En este caso, yo empiezo otra vez a ver cuál con cuál va a tener una rima y cuál con cuál si va a ser consonante o asonante, y sí, cuántas sílabas yo tengo. Bueno, eso es algo que un apartado más de lo que va a ser, de lo que es la clase en sí, que les quería mostrar. Acá de nuevo yo tengo el tipo de estrofa. Este es un material que les puedo pasar, que es para que ustedes puedan analizar y hacer ese análisis métrico dentro de los tipos de textos líricos. Entonces, hablábamos de las rimas asonantes y las rimas consonantes en nuestro material. Y acá entonces nosotros podemos decir cuáles son los ejemplos que yo puedo tener. Dentro del asonante, entonces, los álamos se mecían con el oscuro viento y en el callado momento las hojas se caían. En ese caso, yo puedo decir que es asonante porque no coincido en esta parte que es consonante, no es asonante. Se habrá puesto mal nomás en el material. Es consonante. Después, lo mismo.
El viento juega con la nieve y su canto nunca muere. En este caso coincide E y E, pero no coincide la B y la R. O la tarde cae del río, reflejo de un mundo vivo. En este caso la O y la O coinciden, pero acá yo tengo una I y acá tengo una B. Ahora, además de tener en cuenta la rima, que era algo que ya estábamos viendo, también tenemos que tener en cuenta el ritmo. El ritmo es el patrón de acento y duración de las sílabas dentro del poema. O sea, por más de que yo ya tenía la rima y todas esas clasificaciones y numeraciones, las métricas que hay que tener en cuenta dentro de la rima, también tengo que tener en cuenta el ritmo. Entonces, el ritmo dentro de la poesía se percibe a través de una repetición, ya sea regular, de distintos tipos de elementos. Los elementos básicos son los de acento, sílabas métricas y las pausas. Entonces, ¿qué tipo de ritmos yo tengo? Ritmos regulares, por un lado, que se basan en un patrón métrico constante. O sea, ¿se acuerdan de ese donde yo tenía que todos tenían 8 sílabas y que todos tenían ritmos consonantes, ya sea alternado o no? Entonces, a eso yo me refiero con un ritmo regular. El verso puede ser yámbico, puede ser trocaico, anapéstico, dactílico, entre otros. Ahora, ritmo irregular o libre es aquel que no tiene un patrón métrico fijo. O sea, no podemos hacer ese análisis que nosotros, o sea, se puede hacer, pero se va a deducir que no hay un análisis que cierra un patrón. No va a haber un patrón. A eso nosotros le vamos a llamar ritmo irregular o libre. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo uno de ritmo regular en el que dice, en el bosque canta el río, llevo notas de cristal, las estrellas en el cielo danzan con su luz de paz. En este caso dice, cada verso tiene 8 sílabas métricas y los acentos recaen regularmente en la tercera y en la séptima sílaba. O la brisa sopla suave entre los pinos y el alba se despierta con su llanto. Los rayos de sol juegan en los prados, creando 1000 reflejos cristalinos. Lo mismo, tengo versos de 11 sílabas métricas, siguiendo un esquema frecuente de acentos dentro de la sexta y la décima sílaba. A eso es a lo que nosotros llamábamos ritmo regular. Mientras que en el ritmo irregular, yo voy a tener distintos números de sílabas dentro de cada verso y por lo general, no siempre, no voy a tener rima. Por ejemplo, en el silencio de la noche miro las estrellas brillar. El viento arrastra las hojas secas y la luna oculta su luz. Por más de que sí tiene una armonía temática, en este caso yo no tengo un ritmo regular, no tengo una rima de donde agarrarme. Y a eso es a lo que yo le llamo ritmo libre o ritmo irregular. El sol se hunde en el horizonte, el agua fluye constante. Piedras y raíces detienen su curso, los árboles observan en calma. Se dan cuenta que sí tengo una armonía temática, sí da una sensación de libertad todas esas palabras. Sin embargo, yo no tengo una musicalidad, no tengo un ritmo para poder guiarme, una rima o una cantidad de sílabas que yo pueda decir, es este el ritmo regular que tengo. Siempre va a ser irregular o libre. Entonces, como decíamos, la métrica se puede clasificar y clasificación de las estrofas se puede dar 2 versos, puede llamarse pareado o el aleluya, o 3 versos, puede ser un terceto, una tercerilla, un terceto encadenado o un soleá. De 4 versos puede ser un cuarteto, una redondilla, un serventecio, un cuarteto, una copla o un tetrásfotrófo, monorrino o cadena vía, una seguidilla con bordón. De 5 versos puede ser un quinteto, una quintilla, una lira.
de seis versos puede ser un sexteto o sextilla. De 8 versos puede ser segel o puede ser octava real. De 10 versos una décima. De 11 versos puede ser un soneto, un angelino de un número indefinido de versos, puede ser un romancillo, un endecha, romance, romance heroico, silva. Será mucho, pero en esta parte, por ejemplo, como les decía, no se puede ver bien nomás por el tipo de cuadro que se hizo, pero acá les muestra qué es lo que se tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en una silva, en un segel, etcétera, etcétera. Es algo que le agregamos al material. Entonces, de igual manera, en el material que nosotros ofrecemos está esto que dice una aleluya y cómo se debe representar, un terceto, cómo se debe representar, una tercerilla, un terceto encadenado, un cuarteto, etcétera, etcétera. En cada uno de los casos hay que tener en cuenta cómo se va presentando cada uno y cómo se representa ese remate o cómo se representa esa rima dentro del mismo. Ahora, los versos, ¿qué es un verso? Ya les había dicho, acá se vuelve a repetir, es una unidad rítmica o métrica conforme a un poema, una línea escrita con ciertas reglas de métrica, números de sílabas o sonoros, rimas, ausencia de ellos, etc. Entonces, se vuelve a repetir otra vez. Si yo tengo 2 sílabas, bisílabo, 3 sílabas, trisílabo, 12 sílabos, dodecasílabos, etcétera, etcétera. Recuerden que 14 sílabas y son alejandrinos. Ahora, reglas o normas que afectan a la última palabra del verso. Esto era lo que yo les decía. Si el verso termina en palabras agudas, se cuenta una sílaba más. Si el verso termina en una palabra llana, se queda el verso tal cual. Si el verso termina en una palabra esdrújula, se debe sumar una sílaba más. Y acá yo tengo las licencias métricas, que además de las que yo ya había mostrado, tenemos el serventecio, que es la estrofa de 4 versos de arte mayor, generalmente en decasílabos, 11 sílabas, y rima constante. Es solamente un nombre más que se presenta. O sinéresis, que era ya algo que nosotros habíamos visto, un ejemplo de sinéresis, una cuarteta, que es la estrofa de 4 versos de arte mayor, sinalefa y diéresis, que también ya vimos. Ahora, las estrofas. Una estrofa es un conjunto de versos. Forman una unidad y toda esa unidad se llama un poema. Tipos de estrofas. Tenemos las estrofas pareadas, que es la estrofa de 2 versos, tanto de arte mayor o de arte menor, cuya rima habitualmente es consonante. Un terceto es arte mayor y rima consonante. Habitualmente aparecen varios tercetos juntos que reciben el nombre de encadenados, cuya rima suele ser A-B-A, B-C-B, C-D-C. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Bueno, les muestro otra vez. Entonces. Nosotros teníamos, creo que era acá, si no me equivoco. No, esto. Acá yo puedo apreciar eso que de lo que estábamos hablando. Un terceto siempre se va a presentar, o un cuarteto siempre se va a presentar en decasílabos. Acá yo tengo decasílabos, perdón, en decasílabos. Y lo que dice el terceto es que siempre se va a presentar encadenados.
¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de esto? Que es, en este caso, trenzado o encadenado. Entonces, A, B, A, B, y en este caso yo no tengo nomás otro, pero podríamos decir B, C, B, y en el siguiente va a ser C, D, B. Y así sucesivamente. Entonces, ¿se entiende cuando yo Ayer hablo dejé ya, Curi. No pienso dejar otra vez. ¿Qué pasó? Cuando digo pella, pues. No solo No yo sé tengo quién que hacer está todo lo hablando. de la tarea de la casa. Disculpen. Bueno, entonces, yo lo que tengo es que en las rimas encadenadas o trenzadas voy a tener la siguiente secuencia. Como es un terceto es que tengo 3 versos dentro de la estrofa, se va a encadenar de la siguiente manera. A, B, y en este caso, lastimosamente, es un ejemplo con verso libre, pero vendría a ser, si es que es normalmente sin verso libre, B, C, B, y en la siguiente estrofa será C, D, C. Entonces, eso vendría a ser una rima encadenada dentro de las estrofas. A esto es a lo que se refiere en el terceto y donde te habla de que es encadenado y tiene una rima de A, B, A, C, B, C, B, C, D, C. ¿Se entiende? ¿Queda claro cuando es un terceto? Ok. Redondilla. Es la estrofa de 4 versos de arte menor, generalmente octosílabos, y una rima consonante de A, B, B, A. Ese era el ejemplo que nosotros hablábamos de esto. Acá en lo personal nosotros estamos teniendo, que es en decasílabos, pero también se puede presentar en octosílabos, que yo tengo A, B, A, B. Entonces, a eso es a lo que se refiere con redondilla. Redondilla, perdón. Vuelvo a presentar, pero yo no estaba presentando, disculpen. Después tengo cuaderna vía, que en este caso es la estrofa de 4 versos alejandrinos. ¿Se acuerdan que yo les decía que alejandrinos es 14 sílabas? Con una única rima monorrimos. Entonces ahí yo voy a tener que todos los versos, verso 1, verso 2, verso 3 y verso 4, todos tienen la misma sílaba final. Puede ser cia, 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 por ejemplo. Entonces, acá creo que no hay ningún ejemplo de eso. No, no tengo ningún ejemplo de eso. Ah, este puede ser, rimas continuas, en donde yo tengo día, hacía, caballería, clerecía. ¿Cómo me cuesta esta palabra? Disculpen. Clerecía. Entonces, en ese caso yo le puedo llamar que es una cuaderna vía. Una lira es una estrofa de 5 versos. Mezcla arte mayor y arte menor, donde el arte mayor sí o sí debe ser en decasílabos, o sea, tiene que tener 11 sílabos, y heptasílabos, que tiene que tener 7 sílabas, donde la consonante tiene que, la rima tiene que ser A, B, A, B. La quintilla es la estrofa de 5 versos de arte menor y rima constante. La rima no sigue ningún esquema, pero no puede haber más de 2 versos seguidos, seguidos con la misma rima. No puede terminar empareado, ni puede quedar ningún verso suelto. La copla de pie quebrado.
en este caso es la estrofa de 6 versos, octosílabos y tetrasílabos y rima consonante con este tipo de esquema. Todos tienen 8, pero al tener 6 versos, yo voy a tener que el primer verso va a tener una rima con el tercer verso, la segunda rima con el cuarto verso y la tercera rima con el sexto verso. Pero tercer verso con el cuarto verso. Ahora, la octava real es la estrofa que forma 8 versos en decasílabos con rima constante. Entonces, en este caso, va a ser primer verso con tercer verso, segundo verso con cuarto verso, y vuelve otra vez a repetirse. Primero, tercero, quinto verso, repiten entre ellos. Y así sucesivamente. La décima es una estrofa formada por 10 versos, generalmente octosílabos y rima constante. Entonces, lean lo siguiente. Lee los versos y determina el número de sílabas métricas, si son de arte mayor o de arte menor, y el esquema de rima, si es consonante, asonante o libre. En el bosque canta el río, susurra el viento al pasar. El cielo observa tranquilo, con estrellas al mirar. En este caso, ¿cuántas sílabas tiene el primer verso? Están ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos versos, cuántas sílabas tiene el siguiente? Perdón, no vi quién alzó la mano. ¿Alguien alzó la mano? Disculpen, no vi nomás. ¿Cuánto tiene este segundo verso?
7 más 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá yo tengo 8 más 1 porque es pasar agudo. Entonces 9. ¿Verdad? Y acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el cielo observa tranquilo. Ese ya sacaron la respuesta. ¿Cuánto tengo? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir en el comentario. En el cielo observa tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero acá yo debo unir. Entonces sería 8. Y con estrellas al mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y mirar más 1 porque es agudo. ¿Me siguen todos? ¿Se va entendiendo? Disculpen chicos, porque como es parte de literatura, a veces se hace un poquito engorrosa la clase, pero si es que le ponen mucha garra, se va a poder entender mucho mejor. Igual yo entiendo completamente si por ahí no están entendiendo. Yo les voy a mandar esta noche los materiales. Quiero que lean para que puedan entender y vuelvan a practicar esto que estamos practicando en este momento. Dice, en el segundo ejemplo, entonces, antes de mirar nuestra respuesta, sigamos en el siguiente ejemplo. Quedamos entonces en que este primero, nosotros teníamos, no me acuerdo cuánto era, 8. La siguiente era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero acá yo tengo que sumar estos dos, o sea, estos dos, entonces queda en 1, 8. Este era 8 y este era 8. En el siguiente, el mar refleja un brillo. ¿Cuál es la respuesta? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. La luna se alza en calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá yo debo juntar y quedan 8. Susurra el aire tranquilo. ¿Pudieron sacar esta parte? Con notas de paz en el alma.
Susurra el aire tranquilo. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá, A y E, punto otra vez, y tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Siguiente. Por el campo va el viento. Mientras suena el tambor, en el sol va perdiendo al final del gran corredor. En este caso, revisemos. El primero, en el bosque canta el río. 9. Susurra el viento. ¿Qué pasó acá? Susurra el viento al pasar. En el viento observa tranquilo con las estrellas al mirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nomás hay acá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero acá yo debo sumar 1, entonces son 8 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá yo debo sumar también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero le agrego 1 porque debo sumar al... debo sumar acá. Y por más de que yo sumo acá, pasar, debo agregar 1 para que sea 9 acá. Río, no. Tranquilo, no. Mirar, no. En realidad es 8, 9, 8, 9. Entonces, va a ser arte menor, arte mayor, arte menor, arte mayor. Y el esquema de rima, sí, es una rima consonante, en la que va a ser 8 A minúscula, 9 B mayúscula, 8 A minúscula, 9 B mayúscula. En el siguiente, si tengo todos 8, sí, coincidimos. Todos los versos son de arte menor. Y la rima es otra vez. A, B, B. Pero debe ser en minúscula, no en mayúscula. Y en el último viene a ser un cuarteto. Y tengo una rima de A, B, A, B. Bueno, hasta acá se entendió todo lo que tiene que ver con texto lírico. Se entendió cómo vamos a sacar esta métrica, el análisis de la métrica de las rimas. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto de esta parte? ¿Nadie tiene ninguna consulta? Bueno, vamos a pasar entonces a la narrativa. Este es otro tipo de texto. Todo lo que estuvimos analizando hasta ahora es texto lírico. Ahora pasamos a la narrativa, otro tipo de texto. La narrativa es un género literario en el que lo que nosotros hacemos es contar historias. Tenemos alguien o algo que cuenta un relato que va a ser un narrador. Eso es el rasgo fundamental y lo que mejor define a un género literario de narrativa y lo que hace que se distinga de otros tipos de géneros literarios. Ahora, nosotros tenemos una estructura temporal dentro de la narrativa, o sea, siempre va a haber
algo que indique tiempo dentro de este género literario, en donde consiste en una ubicación de los núcleos estructurales con respecto al tiempo de la historia. Puede organizarse ya sea en forma lineal, o sea, yo puedo tener presente, pasado, futuro, o en forma quebrada, ir y volver. Entonces, puede ser información histórica, información actual o información predictiva. Histórica, pasado, información actual, presente y información predictiva, futuro. Dentro de la narrativa lineal es un tipo de estructura en el que los eventos se presentan de manera secuencial. O sea, tiene una secuencia de orden lógico. Tiene inicio y tiene fin. Entonces, en esto yo tengo que la historia avanza de forma continua y sin interrupciones temporales significativas. Ahí yo tengo, por ejemplo, y más que claro, en La Caperucita Roja, donde yo tengo que en el inicio la Caperucita recibe las instrucciones de su mamá para que pueda llevar la comida a la abuela. En el desarrollo yo tengo que Caperucita se encontró con el lobo y el lobo le engaña. En el clímax de la historia yo tengo que el lobo llega primero a la casa de la abuela y la come. Y en el desenlace, un cazador llega, salva a Caperucita y a su abuela. La narrativa cronológica, a diferencia de la narrativa lineal, la narrativa cronológica también presenta un orden recurrente. Sin embargo, este término hace que se enfatice, que haya un aspecto temporal de los eventos. En una narrativa cronológica, los sucesos se organizan según el tiempo en el que sucede la situación, lo que puede incluir ya sea saltos temporales o descripciones de diferentes momentos en la vida de cada uno de nuestros personajes. Entonces, por ejemplo, tenemos la novela El túnel de Ernesto Sábato. En el inicio, el protagonista, Juan Pablo Castel, reflexiona sobre su vida y su amor por María. En el desarrollo se narra cómo Castel conoce a María y cómo se desarrolla su relación. En el clímax, Castel llega a un punto crítico en su relación con María y en el desenlace se revela el desenlace trágico de la historia. O sea, si vamos a entender la narrativa cronológica, ya pasó toda la historia y lo que en el inicio se cuenta es que Juan Pablo Castel se sienta a reflexionar sobre su vida y lo que pasó con la vida, o sea, y lo que pasó con su amor por María. O sea, ya pasó toda la historia con María. Y después se empieza a narrar cómo Castel conoció a María y cómo se desarrolla el amor que tiene por ella. En el clímax habla del punto crítico de la relación que tenía con María y en el desenlace se revela lo trágico de la historia. O sea, si vamos a hacer un orden cronológico, sí hay un orden cronológico dentro de la historia, pero todo fue en el pasado y en el presente, en el inicio, el protagonista ya reflexiona nomás de todo lo que pasó con María. ¿Se entiende la diferencia con la narrativa lineal? En la narrativa lineal yo tengo un orden cronológico, un orden lineal en el que sucede a la par del cuento. Mientras que en la narrativa cronológica pudo haber su pasado ya o va a pasar, pero yo ya me senté a reflexionar lo que pasó nada más. O me refiero, ya sucedieron las situaciones, hay un choque temporal en donde los sucesos se va organizando, depende de lo que vaya sucediendo y puede haber esos saltos temporales, mientras que en la lineal no hay saltos temporales. Ahora, la narrativa quebrada se refiere a una ruptura o una interrupción en la continuidad de la narrativa, donde se produce un cambio abrupto en el desarrollo de la historia y este término puede usarse para describir un cambio inesperado en la trama o un estilo narrativo. Entonces, en una novela, un
un personaje puede experimentar un giro dramático que altera su destino, como perder todo lo que ha logrado en un instante, lo que provoca una quebrada en la narrativa. Ahora, dentro de la quebrada tenemos la anacrónica. La anacrónica implica una ruptura en el orden cronológico de una historia mediante saltos temporales hacia el pasado o hacia el futuro. Generalmente lo que permite esto al autor es presentar eventos de manera no lineal, lo que puede generar expectación o enriquecimiento dentro de la trama. Ahora, en la anacrónica se puede presentar en retrospección o analéptica, que es cuando fue un fue un hecho ocurrido en el pasado. Ahí yo, por ejemplo, tengo al raconto, que en este caso el narrador hace un extenso retroceso en el pasado, en el tiempo, para volver nuevamente al presente. O sea, se fue por mucho tiempo y después vuelve al presente. Mientras que en el flashback, el retroceso temporal es muy breve y reconoce el presente. Y retorna al presente, perdón. La anticipación o prolepsis, en este caso, siempre se va a referir al futuro. En el primer caso tenemos el flash forward, en el que la proyección hacia el futuro es en forma breve, lo contrario al flashback, que fue al pasado, en el flash forward es en el futuro. Y la premonición, que se efectúa una vasta incursión en el futuro para regresar nuevamente al presente lineal, lo contrario al raconto. ¿Se entiende? Creo que todos se durmieron ya de mí. Bueno, la alternancia. La alternancia se relatan alternadamente hechos que suceden al mismo tiempo. El montaje se superpone los planos espaciales y temporales, o sea, no hay un tiempo y espacio determinado en el montaje. En el elipse se omite secuencias deliberadamente. Su efecto hace que el lector se involucre en una participación y se sumerge en la acción y completa lo omitido. Y la abolición se detiene en el tiempo, en un eterno presente, a veces tipo mítico. Por ejemplo, por ahí no son personas que les gusta mucho la lectura, o sea, leer muchos libros, pero todas estas secuencias de tramas que estoy hablando, también pueden encontrarlo en distintos tipos de películas. Yo soy muy mala recordando títulos de películas. Cuando me pongo a mirar así tipo la descripción, digo, ah, sí, ya vi. Pero si no, yo no recuerdo. Pero, por ejemplo, por ahí si ustedes no están entendiendo que es un montaje donde se habla de superponer planos espaciales y temporales, una historia corta y breve para no irme tanto, puede ser una historia en la que voy a hacer súper spoiler por ahí si no vieron nunca esta película, porque creo que es un libro, en donde el personaje nace como mujer, trabaja en los años 50 o algo así, es aceptada por la NASA y en la NASA tiene un accidente, lo que hace que se convierta en hombre. Y al mismo tiempo ella viaja en el pasado y se enamora como mujer de un hombre atractivo y se embaraza. Y después ella vuelve al futuro y tiene a su hija. Y este hombre le busca desesperadamente a la mujer, o sea, esta mujer le busca desesperadamente al hombre y el hombre nunca aparece nuevamente. Y volviendo otra vez al futuro, en un plano espacial y temporalmente, el hombre que la había embarazado es ella misma que se convirtió en hombre en su momento en el que tuvo un accidente en la NASA. Entonces, ahí tenemos ese corte de plano espacial y temporal. A eso es a lo que nosotros nos podemos referir cuando hablamos de montaje.
Sí se entiende. Espero que sí. La abolición, a diferencia, se detiene en el tiempo y es un eterno presente. No hay futuro, ni pasado, ni nada por el estilo. Es un tiempo mítico. Ahora, las tramas textuales. Los textos se caracterizan por su trama y su estructura interna, en función a la intención comunicativa. Entonces, la intención comunicativa vendrá a ser las tramas textuales que nosotros tengamos. Por ejemplo, dentro de un texto de biología, la información se va a organizar con conectores que establecen relaciones causales y facilitará la comprensión con respecto a la biología. Entonces, cada trama tiene características y podemos decir que la trama narrativa presenta sucesos en una secuencia temporal y causalmente organizada, utilizando conectores temporales y causales y consecutivos y tiempos verbales para organizar la información transmitida por un narrador. Predomina la narración, el cuento, anécdotas, mitos, crónicas. La trama descriptiva, como dice su nombre, describe o presenta las características de personajes, objetos y lugares y utiliza numeraciones, adjetivos, adverbios, conectores espaciales y conectores en el modo indicativo. O sea, verbos que estén siempre en el modo indicativo. Recuerden eso, por favor. Si tienen verbos en modo indicativo, lo más probable es que estén dentro o estén analizando una trama descriptiva. Desde el punto de vista de un observador, predomina retratos, definiciones, acotaciones de textos dramáticos, folletos turísticos, etc. Una trama expositiva explicativa, como dice su nombre, es exponer un tema con el propósito de informar sobre algo a un público que no tiene ese saber. Se utiliza un lenguaje objetivo, específico y claro que planeado por una voz autorizada. Dentro de estos nosotros tenemos a los textos de divulgación, libros de textos escolares, enciclopedias, etc. Ahora, la trama dialogal presenta intercambios entre dos o más participantes que hablan por turnos y utilizan marcas tipográficas específicas para dar en cuenta la alternancia de las voces. Predomina el guión, la entrevista, etc. La trama argumentativa presenta ideas y opiniones y su defensa a partir de argumentos y recursos argumentativos organizados lógicamente con el fin de persuadir al destinatario. Expresa una posición, pero en la trama argumentativa, por más de que yo quiero persuadir a mi destinatario, debo recordar que siempre va a haber subjetividad, algo que yo voy a tener verbos en modo subjuntivo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo tener artículos de opinión, debates, ensayos, reseñas, avisos publicitarios, etc. Ojo, hay que tener en cuenta dependiendo de qué tipo de ensayos yo estoy escribiendo. Porque por más de que yo escriba en un texto argumentativo o un ensayo debe estar basado en hechos reales. Y no puedo dejar nada a la subjetividad. Ahora, una trama dialogal presenta un intercambio entre dos o más participantes que intercambian sus turnos de habla. Utilizan marcas tipográficas específicas para dar cuenta de la alternancia de voces. Lo mismo, prácticamente, que se repite luego en la trama dialogal. Entonces, en este caso, la trama dialogal, como decíamos, puede ser un guión, una entrevista, un chat, conversaciones, etc. Elementos paralingüísticos de la narrativa. O sea, los elementos paralingüísticos es todo lo exterior al texto en sí. Todo eso que se tiene que tener por afuera para poder tener mayor interpretación del texto que yo estoy leyendo o contando. En este caso, tenemos la narrativa oral.
Los elementos que tenemos que tener en cuenta para tener un impacto dentro de estos textos es el tono de voz, por ejemplo, donde se refleja si es que al leer se expresa alegría, tristeza, miedo, sorpresa. Por ejemplo, cuando yo leo, uso un tono suave para narrar un momento de suspenso o un tono alegre para escenas festivas. También depende la entonación. La entonación es la que marca momentos de intensidad claves, clímax o giros de trama. Por ejemplo, subir el tono a la hora de describir un descubrimiento o bajar en momentos de reflexión. También tenemos al ritmo, la velocidad con la que se narra. Un ritmo lento genera suspenso, mientras que uno rápido da energía a escenas de acción. En este caso, acelerar el ritmo en una persecución o ralentizarlos a la hora de dar una descripción profunda. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta son las pausas, generar un énfasis o un suspenso que permita al oyente procesar lo narrado. En este caso, hacer una pausa antes de revelar un detalle importante es algo que generalmente los presentadores de TV suelen hacer mucho. Por ejemplo, el ganador es, y se quedan en silencio, ya creo que exageradamente un par de minutos, pero es exactamente para dar esa relevancia, para poder revelar un detalle importante, para que la persona, en este caso el espectador, pueda procesar todo lo que está pasando. Un gesto, los gestos y las expresiones faciales refuerzan las emociones transmitidas por la voz. Fruncir el ceño a la hora de narrar una discusión o sonreír a la hora de describir momentos felices. Movimientos corporales. Acompañan el relato para captar la atención del público. Simular la acción con las manos o señalar para identificar las direcciones. La narrativa escrita, o sea, además de tener estas narrativas orales, como les digo, también es importante tener a las que son escritas, algo que refleje o que enfatice ciertos puntos. Por ejemplo, tenemos los signos de puntuación, que enmarcan ritmo, pausas o emociones incluso. Por ejemplo, los puntos suspensivos para generar un suspenso, exclamaciones para generar sorpresa o entusiasmo, guiones largos para presentar diálogos o pensamientos. Después tenemos a los usos de cursiva o negrita, donde resaltan palabras o frases importantes. También tenemos a los signos de puntuación, que son comillas, por ejemplo, donde dice, ella sabía que algo estaba mal. En este caso, nosotros enfatizamos, resaltamos el pensamiento de ella. También tenemos a la figura literaria de onomatopeyas, donde representamos el sonido dentro de la narrativa. El portón chirrió al abrirse y hacemos el sonido de en donde se abre. O las interrupciones en los diálogos y los pensamientos, simulando titubeo o duda en el personaje. Por ejemplo, yo no sé si puedo hacerlo. Es distinto a decir, yo no sé si puedo hacerlo. En el primer caso, nosotros tenemos esa duda o ese suspenso para que todos sintamos la duda que tiene el personaje. En otro caso también tenemos la narrativa audiovisual, donde los elementos paralingüísticos son esenciales. No sé quiénes de acá, por ejemplo, van a estudiar actuación y esas cosas. Disculpen, teatro, actuación. Por si esta parte por lo menos es algo esencial para los futuros actores, en donde los elementos paralingüísticos son esenciales para transmitir emociones e intenciones. En primer lugar, tenemos a los que también pertenecen a artes escénicas, crea ambientes y refuerza emociones en una escena. Música suave para momentos románticos o intensos para momentos de acción. Los efectos sonoros
refuerzan el realismo o el impacto en las escenas, por ejemplo, ruidos de pasos en escenas de suspenso o explosión dentro de una batalla. Tenemos también el lenguaje corporal de los actores, donde se expresan las emociones y las acciones de los actores, miradas, movimientos de las manos, la postura, cómo se refleja el nerviosismo, la alegría, el enojo. Iluminación y colores que reflejan emociones o cambios de tono en la historia. Esto también, saliendo un poquito de nuestro contexto, más allá de la narrativa, es muy importante para las personas que quieran estudiar el día de mañana arquitectura. Se tiene mucho en cuenta el tipo de luces, donde tonos oscuros generan escenas dramáticas o trágicas, mientras que iluminaciones cálidas generan momentos felices. Más allá, dentro de su carrera, probablemente van a dar qué tipos de tonos se tienen que utilizar para distintos espacios dentro de las casas o fuera de las casas. La importancia de los elementos paralingüísticos dentro, otra vez, de la narrativa. En primer caso, enriquecer la experiencia de la narrativa es algo fundamental. Facilitar la conexión emocional con el receptor. Lo que nosotros a la hora de leer y entender, interpretar una narrativa, lo esencial es tener una conexión emocional, porque nosotros, como al empezar dijimos, hay una persona que narra, hay una persona o cosa que está narrando. Nosotros mismos como autores, o alguien que quiera ser escritor en algún momento, como autor en su narrativa, lo que quiere generar o quiere lograr es una conexión emocional con la persona que está leyendo. Incorporando todo esto es algo esencial para lograr eso. También ayudan a transmitir matices que no siempre se perciben en el texto literal. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, los signos de puntuación o también distintos tipos de elementos gráficos, se percibe mayor que un texto literal. Es algo que también ustedes pueden aplicar a la hora de estudiar, más las personas que van a estudiar carreras mucho más leídas, como puede ser medicina, derecho o otros ámbitos, para ser profesores también. Es importante el uso de colores, el uso de dibujos o cosas que les pueda ayudar, como post-its, demás. Entonces, además del texto literal que va a ser nuestro libro, también podemos tener todos estos matices que se le puede dar para mayor énfasis dentro de nuestra narrativa. Entonces, ¿se entendió hasta acá todo lo que tenga que ver con la trama y la narrativa? ¿Se entiende qué es el género narrativo? ¿Alguna consulta hasta acá, chicos? Por favor, levanten nomás sus manos si es que tienen alguna consulta. No fui muy rápido. Porque se entendió muy bien, profe. ¿Sí? Se entendió muy bien. De mi parte está todo claro. Ay, qué genial, Heidi, qué suerte. Bueno, entonces les voy a compartir los materiales de la clase de hoy. Y por favor, practiquen, vuelvan a leer. Si no quieren escribir en el grupo, esperen dentro de la siguiente clase, pueden hacerlo, yo suelo entrar justito a tiempo, entonces entran nomás y en ese minutito en el que los compañeros van entrando, yo les puedo responder cualquier duda que no hayan entendido, así queda más claro o podemos dar otros ejemplos más, etcétera, etcétera. Bueno, si es que no hay ninguna otra consulta, Lucas, vamos a cerrar nomás ya la clase. Sí, ya eso es todo entonces. Sí. Pues ya es mañana va a ser la última clase de la semana y nos va a sobrar la otra semana, que será todo, y luego tendremos el simulacro de examen. Al final, ay, perdón. Sí, al final vamos al a tener final. solamente un simulacro. Sí, así tengo entendido. Me dijeron que iba a ser 2,
pero creo que ahora va a ser uno más. O no sé si va a ser uno después, antes del examen. Ah, bueno. Tengo que preguntar bien. Y eso es todo. Entonces voy a estar alzando después la clase de castellano y también el de matemática. A eso de las 12 por ahí, porque a esa hora suele alzarse en el Drive la clase grabada. Y eso es todo entonces por hoy. Nos vemos entonces Dale. mañana a eso de las 5 para la clase de matemática. Chao. Chao, hasta luego.